Números 23, versículo 19. La palabra del Señor dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El nombre de este mensaje es palabra que se cumple. Ocupe su lugar, por favor. De acuerdo a lo que dice Números 23, 19 es: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Señor, comenzamos este tiempo, Señor. Creemos, como se llama este sermón, que tu palabra que se cumple. Así que quédate con nosotros, estamos en tus manos. Hay una historia que aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, y habla acerca de un hombre que ya tenía su vida hecha. Habla acerca de un hombre que él ya tenía un sueño realizado. Era un hombre importante en su ciudad, era un militar, era uno de los más importantes que se mencionaba en ese tiempo de acuerdo a su ciudad. Y este hombre, cuando ya lo tenía todo, hablando humanamente, por el renombre que tenía, por las victorias que él daba en el ejército que él estaba, llegó un tiempo en el cual, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que su nombre era Naamán, y Naamán tenía lepra. Cuando Naamán se entera que tiene lepra, tal vez su mundo cambió, su vida cambió. Porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Entonces su pensamiento es: mi reloj iba así y caminaba todo tan bien, todo iba perfecto. Pero ahora que Naamán se entera que tiene una enfermedad, ¿qué era lo que había pasado en su mente? Si era una enfermedad incurable. Entonces, ¿qué era lo que pensaba normalmente un leproso? Me voy a morir. Entonces, todo lo que él tenía que perderlo. ¿Por qué? Todo lo que se perdía era a raíz de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tenían que salir fuera de la ciudad. No podía haber un contacto porque era una enfermedad muy contagiosa. Entonces, este hombre acababa de recibir un suicidio social. ¿Por qué un suicidio social? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, él ya no debería de tener contacto con nadie. ¿Por qué? Porque se sabía que aquella persona que lo tuviera y aquella persona que estuviera a su alrededor se iba a contagiar de la lepra. Ahora bien, en este tiempo podemos transformarlo o ponerlo para cada uno de nosotros como la lepra. ¿Qué puede ser la lepra para nosotros en este tiempo? Puede ser una necesidad. La lepra para nosotros en este tiempo puede ser una lepra espiritual, algo que nos mancha nuestra vida. Entonces, si lo ponemos así, cuando alguien tiene lepra, su vida ha cambiado, su vida se ha afectado. Entonces, Naamán, cuando recibe esta noticia, todo lo que él tenía como una agenda, que todo marchaba bien, ya se movió. Todo plan ya se movió. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que él tenía una muchacha, una esclava, que le ayudaba a su esposa. Y esta muchacha bien atina a darle una esperanza de fe, de que allí en Samaria hay un varón de Dios, que allí en Samaria hay un profeta de Dios que puede darle un cambio radical a su vida. Esto nos enseña que a pesar de lo que esta mujer estaba viviendo e experimentando, el amor al prójimo estaba presente. Cuando una persona está llena de Dios,
no importa si le hacen bien o le hace mal. No paga mal con mal, sino paga bien al mal. Entonces esta muchacha le habla sin temor. Y esto nos da un claro ejemplo a todos los que estamos aquí, que aunque uno era un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre de jerarquía, un hombre que tal vez tenía un sobrenombre en ese tiempo, sin importar el nombre que él tenía, la posición que él tenía, ella pudo decirle que había un Dios que cambiaba las realidades catastróficas en ese tiempo. De la misma manera, donde quiera que nosotros estemos, si está el jefe, usted le tiene que hablar. Si vive en Polanco, usted le tiene que hablar. Si vive en Santa Fe, usted le tiene que hablar. ¿Por qué? Porque hay un momento en su vida que sus recursos, que su nombre, que su autoridad humana no le van a alcanzar. Ahí entra aquel que ha conocido a Dios. Ahí entra en escena aquel que sabe que hay un Dios que existe y que cambia vidas. Y ahí entra cualquier persona, sin importar dónde estemos. Entonces, nunca se puede considerar a alguien poca cosa ni máxima cosa. Todos necesitamos de Dios. En algún momento de nuestra vida, todos necesitamos que Dios actúe a favor de nuestra vida. Pero siempre hay alguien que tiene ese desconocimiento de que hay un Dios que sigue existiendo en este tiempo, que puede ayudar ante alguna necesidad que se ha salido de las manos. Entonces esta mujer atina bien a decirle a Naamán, a su esposa de Naamán, que hay respuesta, que hay solución. La respuesta en este tiempo sigue siendo la misma. ¿Y qué es? Cristo, Cristo, Cristo. La respuesta para todo, aunque hayan pasado años, aunque ahora ya no se llame lepra, aunque ahora tenga otros nombres, aunque vengan otro tipo de plagas, otro tipo de enfermedades mortales, otro tipo de cosas que la humanidad comienza a practicar, ante todo, Cristo. Cristo. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo transforma. Cristo lo puede todo. Hay un varón que llegó a escribir: cuando el león ruge, ¿quién no huirá? Cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? De la misma manera, cuando haya necesidad, siempre se ocupa alguien que haya conocido a Dios. ¿Qué era lo que normalmente sus amistades podían decirle a Naamán? ¿Qué era lo que normalmente podían decirle? Y es más, si lo ponemos en este tiempo, ¿qué es lo que dice una amistad humana? Corre, ve al doctor. Corre, ocupa tu dinero, gástalo. Corre, hay un especialista de esto. Corre para allá, corre para acá. Ocupa tu seguro. Toda amistad humana dará soluciones humanas. Pero una amistad que conoce a Dios, una amistad que conoce, que sabe que existe un Dios que todo lo puede, dará una respuesta, una solución espiritual. Yo no sé usted, pero si hay algo que ayuda a nuestra vida, es un consejo espiritual. Yo no sé usted, pero hay ocasiones que lo natural no alcanza. Hay ocasiones cuando las cosas se salen de mis manos y lo natural, mis fuerzas no llegan. Pero las fuerzas de Dios pueden, actúan, llegan, abarcan y pueden cambiar lo que en la humanidad a veces no podemos. Entonces, esto es lo que ocurre en la vida de Naamán. Naamán, el recurso ya no alcanzó y ya no llegó. ¿Ahora qué toca? Poner atención. Poner atención. Hay un consejo que me puede ayudar. Hay un consejo. En él está si va o no va. En él está, pero ¿qué vas a saber tú? No, póngase a limpiar usted, corre, vaya.
En Él está tomar la decisión de probar si es que ese Dios que se menciona puede o no puede. ¿Qué es lo que tiene en este momento? Ese hombre tiene una palabra, pero gracias a Dios, que como no es una palabra de hombre, una palabra humana, tiene una palabra que se cumple. Eso es lo que dice el libro de Números, capítulo 23, 19. Que Él no miente. Que Él no miente. Por lo tanto, la palabra que ha llegado a su vida puede tener cumplimiento. De Él depende. De Él depende. ¿Cómo que Él depende? Si me están diciendo, hermano, que la palabra de Él tiene cumplimiento, ¿cómo es que de Él depende? Sí, de Él depende si quiere tomar ese ticket que le han dado. Si Él decide y dice, nada, que mejor aquí, mejor primero ocupo mis recursos, mejor primero ocupo otro consejo porque no lo sé, se me hace mucho, la verdad, se me hace mucho, pero Él toma la buena decisión. De acuerdo a lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, chéquese, 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Versículo 7 dice así, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, ustedes pueden ver que en algún momento se le olvidó el consejo. Va y busca al profeta y él lo sanará. Cuando él va con el rey, le dice, te voy a dar cartas, y llega él con el rey. El rey lo que hace, se arranca las vestiduras. ¿Y qué era? ¿Para qué llevaba el dinero? ¿Para qué llevaba el dinero? Para pagar. Para pagar. ¿En qué estaba confiando? En sus recursos. En sus recursos. Yo puedo. Yo llego. Me alcanza. Lo que hay aquí lo soluciona. Lamentablemente, cargo en vano. Cargo en vano. ¿Cómo se sintió? Ya viajé de Siria a Israel. Ya estoy en Samaria. Y llego ante una autoridad donde me mandaron mis cartas y me dice que no. ¿Qué sintió? Le había puesto sus esperanzas en un lugar que no le habían dicho. ¿Qué fue lo que se le olvidó? Escuchar. Yo tengo una palabra. Y todo lo que nosotros tenemos es una palabra que se cumple. Entonces, dice la Biblia que entonces el profeta Eliseo se enteró de lo que el rey había hecho, que era rasgar sus vestiduras. Entonces él le dice, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, cuando Naamán escucha que vaya con Eliseo, tal vez él va emocionado. Y él sabe, él está acostumbrado a que le hagan bombo y platillo donde quiera que él va. Entonces, ahora que llega a la casa del varón de Dios, la Biblia menciona que cuando iba a llegar a las puertas, le mandan un mensajero para que lo detenga. Y para nada más mandarle un recado y decirle que hiciera, que se metiera 7 veces al Jordán. El 7 significa cambio de nivel, pero también significa la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Él estaba a punto de poder tener contacto con la plenitud de Dios si él quería. Le acaban de dar la indicación de que se sumerja 7 veces en el Jordán. Pero él tiene gran molestia. ¿Por qué? Oye, yo voy caminando para allá, vengo desde lejos. Y no tuvieron ni siquiera la atención. ¿Qué pasa usted? Vamos a tomarnos un cafecito. A ver, platícame, ¿qué te pasó? Nada más, todavía ni llegué. Me cortó. Casi yo creo que se sintió como corrido, como cuando ves a alguien, ¿no? Sí. Y ahora, me mandas al Jordán. Para él, era un insulto. Para él, era como un ejemplo. Es de que él entraba a los mejores restaurantes, por decirlo así, y vete, échate unos taquitos ahí de canasta. A eso él sentía cuando lo mandaron al Jordán. Esa fue su molestia. Y muchas veces, cuando la gente quiere un milagro, lo quiere donde él quiere. Yo quiero allá. ¿Por qué ahí? ¿Por qué? Se ve más bonito ahí. Se ve más elegante. ¿A poco no me voy a ver mejor, Señor, si llego allá? No podría ser ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas con tal hermano? Mándame con aquel. ¿Por qué con él, hermano? ¿Por qué? Mejor allá, Señor. Entonces él sale molesto. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no quería ir. Se desanimó fácil. Así es la humanidad. Se desanima fácil. ¿Por qué? Contésteme por qué. Bueno, pregúnteme por qué. ¿Por qué? Pregúnteme. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Todo por los ojos. Todo aquel que vive mirando naturalmente se va a desanimar fácil. Y no los culpo. Es más, hermano José Juan, prendemos la tele, vemos las noticias, rápido se desanima uno, rápido, que no. Póngase tantito a escuchar el radio y dice, vamos a cambiarle tantito, a ver. ¿Y qué pasó allá? Fulano, para allá, para acá, que el trailer se aventó sobre no sé quién y que se pelearon. Rápido se desanima. Es más, saluda a alguien, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y apenas estás, ¿cómo estás? Es fácil desanimarse. Pero en este tiempo, Naamán tenía una lucha interna entre hacer lo que una palabra que podía tener cumplimiento o hacer lo que miraron sus ojos, lo que su naturaleza. Una batalla comenzó a tener entre hacer lo que traería una bendición a su vida o en seguir haciendo lo mismo para vivir en una derrota total. Entonces, chéquese. Estaba a punto de poder disfrutar que el equipo verdadero aplastara a todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ese hombre no había nacido así. Naamán
no había nacido leproso. Eso no estaba en el cuerpo. Eso no estaba en su vida. Así lo mismo puede decir cualquiera de nosotros un día. Esto no era de mi casa. Ah, no, Señor, a mí me perdonan, pero mi casa no estaba así. Ah, mi cuerpo, no, Señor, no. Esto no venía en el paquete. No. Cuando hay cosas raras con los hijos, no. Esto no era así. Así no estaba la situación. Entonces, él tenía la oportunidad de montarse en la palabra o de soltarla. Entonces, cuando está en esa batalla, que muchas veces tenemos nosotros, muchas veces hay una palabra que va a tener cumplimiento y viene la adversidad, viene la prueba, viene el desánimo, viene lo que no quieren mirar nuestros ojos. Entonces comienza a haber una batalla dentro de nosotros entre creo o no creo, acciono en fe o acciono en humanidad, me quedo como estoy o qué hago. Algo me dice que sí, pero hay algo que me dice que no. Lo humano comienza a brincar, como él decía, Jordán, mejor voy a trabajar. ¿Para qué voy a la congregación? Mejor me quedo. Y hay algo que te dice, no, ve. Y hay algo que también, mejor que... Y ahí va algo que también le hace caso, ¿no? Pero hay algo dentro de ti cuando dices en 5 minutos más, como el hermano que es... Y me acordé que era día del Señor, ¿no? Hay algo dentro de ti que... sí. Salgo. Hay algo que siempre... Eso mismo que experimentó Naamán, lo experimentan los creyentes. Ese porque era nuevo y ni siquiera era... Pues era sirio, carnal. A veces los hijos del rey no están igual. ¿Ayuno? No ayuno. Y pasan unos taquitos y... Espérate, Dios. Écheme 2, por favor. ¿No? Esa misma batalla la estaba teniendo Naamán ese día. Esa misma sensación. ¿Qué hago? Pregúnteme. ¿Qué hago? Júntese con gente correcta. Escucha gente correcta. ¿A quién escuchó? La Biblia dice lo siguiente. En el versículo 11, después de que le dieron el mensaje, dice así, y Naamán, ¿cómo se fue? Diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá el luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Y qué dijo? Ya me voy. Muchas veces el creyente no quiere pagar un precio. No quiere. ¿Cómo lo queremos? Fácil. Señáleme a mí. ¿Cómo lo quiere, hermano? Fácil. Ahora voy yo. ¿Cómo lo quieren a veces? Fácil. Hubiera aprovechado su oportunidad. Lo queremos fácil. Hay que orar, hermano. ¿Cómo lo queremos? Hay que pagar un precio, brother. Hay que llegar temprano, hay que asistir, hay que esto. ¿Cómo lo queremos? Hay que ayunar. ¿Cómo lo queremos? Ya queremos esos ayunitos que están saliendo ahí. Que, ¿cómo dicen? Te despiertas, ¿cómo es? Que te despiertas a las 10 y lo rompes a las 12. Fácil. ¿Vale? Se puede. Sí, ¿no? Dice, me levanto tarde para no ayunar. Entonces, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Como decir, pues que no Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo quiere el creyente? Sí. Si Dios está en todos lados, ¿para qué me congrego? Hermana Marta, ¿para qué llego temprano? Si Dios va a estar al ratito a las 12, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo lo queremos? Pero ahora le llega a la escuela. Que se escuche. Entonces, mas sus criados
se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Hay que escuchar, hermano, hay que escuchar. Dios siempre va a utilizar un instrumento. Escuche. Pero a veces yo quisiera que me hablara el hermano super mega contra espiritual. Pero me habla Escuche, escuche. Siempre hay sabiduría. En la multitud de consejos puede haber. Y no sabe usted a qué hombre o qué mujer Dios puede utilizar. Entonces escuche y póngalo en una balanza. Señor, estoy confundido y precisamente ahorita me están diciendo esto. O sea, él ya estaba un pie afuera, él ya se regresaba a su tierra con todas las cosas. ¿Y cómo se regresaba? Enojado. ¿Por qué? Porque las cosas no eran como él quería. Y así nosotros no son como queremos. ¿Y cómo iba? Y alguien que no conoce de Dios. Bueno, allá porque la muchacha pues conocía. Ella decía que en la tierra de donde ella era había un Dios que lo podía ayudar. Pero estos también eran sirios. ¿Y qué pasa, hermano? Que muchas veces hay una palabra de Dios que viene para él. Pero viene para él. ¿Y qué hace él? Como no me salen las cosas como yo quiero, no es como yo quiero. ¿Y cómo quiero las cosas? Así. Pero aquel que hace, aquel lo cree. Sí se puede. Sí. Entonces estos no tenían la lepra. Estos no tenían la enfermedad. Como eran criados, no tenían los recursos. ¿Pero qué están diciendo? Padre mío, si te pidieran algo más, ¿no lo harías? Sí, hazlo. ¿Qué pasó ahí? Se les comenzó a activar la fe. Ya estamos aquí. Entonces, en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces, versículo 14 dice así: descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La palabra se cumple. La palabra se cumple cuando alguien hace lo que debe. La palabra se cumple cuando alguien vence la batalla interna. La palabra se cumple cuando alguien escucha una voz espiritual. La palabra se cumple cuando reconozco que para que un milagro ocurra en mi vida, tengo que descender. Cuando dice la palabra descender, muchas veces nosotros tenemos que descender, tenemos que humillar. Porque a veces como lo mencionamos, eso le pasó a él, pero a veces me pasa a mí, te pasa a ti. ¿Qué? Que no me es fácil reconocer, que no me es fácil obedecer. Quiero seguir erguido, quiero seguir como yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero las cosas fácil. Porque a veces no es fácil obedecer. Pero cuando el Hijo de Dios obedece, toda palabra se cumple. Toda palabra se cumple. Entonces, hay palabras que están en mi Biblia y no se cumplen. ¿Por qué? Porque a veces lo quiero fácil y no hago lo que a mí me corresponde. Entonces, el profeta Eliseo, que tuvo un encuentro con Naamán, él pudo darse cuenta: si yo salgo en este momento y yo oro por él, ¿no hubiera sido más rápido? Hubiera sido más rápido. Pero a veces, ¿qué pasa? La fe tiene que ser probada.
La fe tiene que ser probada. Porque a veces, ¿qué dice el creyente? Señor, ayúdame, y yo te prometo, y yo te prometo. Pero eso lo dice el creyente cuando pasa el tiempo, cuando la situación empeora. Pero no te lo dijeran al principio de que, listo, solucionado. ¿Qué hace el creyente? Ah, muchas gracias. A veces ya ni lo es. Ahí aplica la de se va. Se fue. Cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas cuestan un poquito más, siempre se valora. Entonces, aquí Naamán valoró lo que Dios había hecho en su vida. Valoró. De la misma manera, cada uno de nosotros siempre tiene que valorar cuando una palabra se cumple. Y tenemos que analizar que hay cosas que no van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque si son fáciles, rápido me salgo del camino. Rápido. Cuando las cosas cuestan, siempre se valoran. Y podemos ver que siempre, cuando una bendición de Dios está a punto de llegar a nuestra vida, siempre va a haber una lucha, como la que estaba teniendo Naamán. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hago lo que dice mi corazón, lo que a mí me gusta, esos ríos, o me meto al Jordán? ¿Escucho a la criada? ¿Escucho a los criados? ¿O escucho a mis amistades? Y a veces nosotros escuchamos más a las influencias que están fuera del mover de Dios. A veces las escuchamos más, les hacemos más caso, tienen más peso que un consejo de parte de Dios, porque a veces lo que viene de Dios no me gusta. Alguien llegó a decir en la semana, dice, si alguien te dice lo que tú quieres escuchar, dice, no te quiere. Alguien que te quiere te va a decir, ahí estás mal. Alguien que te quiere te va a decir, no, por ahí no. Pero a mí me gusta, pues sí, si te gusta está bien, pero está mal. Y eso solamente lo dicen las personas que te quieren. De la misma manera es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene cumplimiento siempre te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Cada quien sabe si se sube o no se sube, si la toma o no la toma. Es como cuando te dan un coche y te dicen, mira, aquí tiene gasolina, aquí están las llaves, trae un GPS, ya tiene hasta la ruta trazada por donde tú te tienes que ir. Ya ahí tú decides si te subes o no te subes. Ya te dieron las llaves, ya está el coche, y a veces está uno adentro y dice, ¿lo prendo o no lo prendo? ¿Será o no será? Bueno, ya le dan llavazo. ¿Y saben qué? Se meten ahí por dónde se va a ir. Así es el creyente. ¿Por dónde me mandas, Señor? ¿Por dónde me mandas? Cuando Él ha dicho una promesa de parte de Dios. Y cuando una promesa viene de parte de Dios, de acuerdo a lo que dice Números 23:19, es que Él no se arrepiente, es que Él no miente. Palabra que viene de parte de Dios es certera. Palabra que viene de parte de Dios hará que hagamos cosas de las cuales tal vez no estamos acostumbrados. Hará que hagamos cosas donde tengamos que hacer cosas irracionales e ilógicas. Pero cuando alguien toma la determinación de accionar en fe y de decir que esa palabra, como viene de parte de Dios, tendrá cumplimiento, experimentará lo que Naamán experimentó. Naamán experimentó de tener una piel afectada, una piel enferma, a tener una piel sana. ¿Qué es esto? Trasládemelo a mi manera de vivir en este tiempo. Que él tenía una vida que no quería. Que él tenía un presente que no le gustaba.
que él lo que estaba viviendo no lo disfrutaba. Para él, lo que él estaba viviendo, le ponía un letrero: derrota, muerte, fracaso. Su agenda humana se había cancelado. Entonces, a través de accionar en fe, de escuchar una palabra que puede tener cumplimiento, claro está, si él quería, todo se iba ligando en el transcurso de los días. Cuando él se enteró, su vida había cambiado. Llegó una mujer esclava, que gloria a Dios, que así sean todos los creyentes, que no se callen donde quiera que estén. Cuando ella habló, le puso una palabra de fe en su vida. Y cuando le puso una palabra de fe en su vida, él decidió caminar. Cuando él en algún momento de su vida se desanimó, hubo otro grupo que, aunque no era creyente, le dijo: entra, entra. ¿Y qué hizo él? Se metió. Y a veces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando accionamos en fe? De la misma manera, de la misma manera. Oiga, usted no se cansa de ir cada 8 días a la iglesia. Eso es meterse 7 veces. Eso es meterse 7 veces. Y no se cansa de ir el martes. Eso es meterse 7 veces. Oye, tanto tiempo y no te acabas de leer ese libro. Eso es meterse 7 veces. Eso es lo mismo. Oye, tan rico que está ahí tú ayunando. Eso es meterse 7 veces. Eso es meterse 7 veces. Entonces él pudo experimentar cuando una palabra se cumple. ¿Por qué? Porque creyó que Dios podía hacer. Lo mismo que pasa a él, lo podemos pasar todos. Un día, una batalla interna. Oye, no. Y a veces perdemos. Nos quedamos, no nos congregamos, no ayunamos, no oramos. Ay, es que está bien buena la película. Está bien buena la película. Y perdí porque me quedé y la vi, me asusté. Y ya cuando fui, nada. De la misma manera, a todos nos pasa. Pero a todos nos pasa la batalla interna. Cada quien obtiene el resultado que quiere. Naamán es un claro ejemplo de que, aunque no conocía a Dios, si él activó su fe y creyó que Dios podía hacer algo, aún en medio de su batalla interna, Dios cumplió la palabra a favor de su vida. Ahora, no me diga: ese Naamán porque carnal, que aprenda a mí, ¿no? Entonces, no me diga. La Biblia dice: por sus frutos. Hay cosas que no se pueden ocultar. Y aunque yo me quiera poner, los frutos hablan. El Señor habla. El Señor conoce. Pero qué bueno, cuando vemos ejemplos de la Biblia, hoy, si él lo pasó, yo también lo he pasado, es como decir: se puede. Ay, pero ¿cómo? O sea, imagínese, el predicador del momento. Usted pasa por su mente el predicador que a usted le guste del momento, pero el predicador del momento hizo el llamado. Imagínese, yo tengo mi predicador favorito, no, hombre, yo me aviento y corro, ¿no? Era lo mismo, el predicador del momento. Pero aunque el predicador del momento había hablado con respaldo de Dios, llegó un momento que casi la pierde. Entonces, si hay algo que de repente sentimos que casi lo pierdo, no, mejor lo agarro y me meto. 7 veces. Yo tengo que experimentar la plenitud de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que camine. Al igual que usted, tiene que experimentar la plenitud de Dios,
la plenitud de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hago. ¿Parece ilógico? Ese es el camino correcto. Cuando algo ilógico comienza a pasar, eso es el mover de mi Dios. Así trabaja.